padres, hermanos, y meditemos en esta porción de las Escrituras. Y repito, hoy es el primer domingo de Adviento, pero no olvidemos que nuestro tema general del mes para cerrar es creciendo en consagración, y lo vamos a enlazar también con el Adviento en relación a la paz. Cristo vino a darnos paz y lo leímos. Cada sociedad que estará pasando a leer una lectura está enfocado a lo que sucedió en los tiempos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de lo que Dios hace con nosotros. Y una de las palabras que leímos en Isaías 53, versículo 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra ¿qué? De nuestra paz cayó sobre él. ¿A qué se refirió Dios cuando dijo el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo? Eso es lo que vamos a enfatizar. Por eso le hemos titulado el tema Paz en el día del juicio. Paz en el día del juicio. Cada vela que se enciende, hermanos, representa 1000 años. Tenemos cuatro velas alrededor de una corona. La corona representa la infinidad y la eternidad de Dios. Y cada vela que se va a ir prendiendo cada domingo representa 1000 años, porque de Génesis 3:15 hasta el nacimiento de Jesucristo pasaron 4000 años. Por eso cada vela simboliza 1000 años. Conforme se vaya terminando, pasan 1000 años hasta la llegada de Jesucristo. Pero Jesucristo nos trajo paz, esperanza, amor, gozo. Y por eso hoy veamos parte del crecimiento espiritual de la iglesia. Tenemos que tener en mente, existe el juicio final. Es el pasaje que hemos leído en Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuántos de sus niños o sus nietos son traviesitos ahí en sus casas? Hacen tiradero. Por más que les digas, hijo, no hagas eso, ¿verdad? Y parece que le dices todo al revés. ¿Conocen niños así traviesitos? Inquietos. Pero también hay niños, ¿verdad? Que como que son muy serios, tímidos, ¿verdad? Parece que no rompen ni un plato, ¿verdad? Un niño muy serio, que no sonreía para nada, cuando llegaban a visitar sus abuelos, en su casa le hablaban, le saludaban: hola, ¿cómo estás, mijito? Con una sonrisa, abrazos, y él como si nada, frío, ¿verdad? Hasta que un día los papás del niño le dijeron: esto no puede seguir así. Los papás comenzaron a preparar el niño de cómo recibir a sus abuelos en alguna otra visita, otro fin de semana. Practicaron una y otra vez cómo los debía de recibir, con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y le dicen: mira, mijo, cuando lleguen tus abuelos, vas a abrir la puerta tú de la casa y vas a salir corriendo con una sonrisa. Y les vas a decir: abuelitos, abuelitos, qué bueno que ya llegaron. Lo entrenaban una y otra vez. Por fin llegó el día, llegan los abuelos, y el niño hizo exactamente lo que le enseñaron sus papás. Así como lo habían entrenado, abrió la puerta, corrió y les dijo: abuelito, abuelitos, qué bueno que ya llegaron. Los abuelos sorprendidos: oye, ¿este niño qué le dieron? ¿Verdad? Y entonces se llenaron de alegría los abuelos, porque vieron a su nieto diferente. Y cuando los abuelitos abrazaron a su nieto, el niño voltea, ¿verdad? Con la cabeza aquí todo apachurrado por los abuelos, contentos. El niño voltea a sus papás y le dijo: papás, ¿lo hice bien? Así somos los seres humanos. Muchas veces nos engañamos al pensar que podemos ocultar cosas. Pensamos que nadie se dará cuenta de lo malo que hacemos.
Pero dice la palabra del Señor que a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que nadie puede engañar a Dios de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos. Nadie se saldrá con la suya, porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¿Cómo es que yo puedo tener una paz desde ahorita con Dios? ¿Y cómo puedo estar tranquilo, tener paz en el día del juicio final? Oremos al Señor para que el Dios de la palabra nos dé su entendimiento, hermanos. Padre, gracias te damos porque hemos cantado. Eres digno de inmortal alabanza. Eres digno, Señor, de recibir toda la gloria. Gracias porque tú, Señor, nos das la paz que no teníamos antes de conocerte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, pero también eres un Dios justo. Espíritu Santo, háblanos en esta hora y úsame solamente como un instrumento que transmita tu palabra y que tu pueblo sea edificado. Que lo tomemos tu palabra porque es palabra tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que hay un día establecido para todo ser humano enfrente su propia realidad y le dé cuentas a Dios. La Escritura lo llama como el día del juicio. Este año estuvimos estudiando, creciendo en el trabajo, creciendo en el servicio, creciendo en la paciencia, creciendo en amor, creciendo en las Escrituras, creciendo en testimonio, creciendo en consagración. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere seguir hablando. Crezcan en consagración, porque un día enfrentarán el juicio final. El pasaje que leímos, hermanos, Apocalipsis 20, no voy a hacer algo profundo, solamente enfatizar que un día compareceremos ante Dios. El pasaje que leímos nos muestra la escena final de la historia humana en este mundo. Apocalipsis capítulo 20 nos está mostrando ahora la escena de la historia final humana en el mundo, pero somos trasladados ahora delante de Dios, de la presencia de Dios, donde habrá el juicio final. El versículo número 11. Juan recibe la visión del Señor y dice, y vi un trono. ¿Qué color, hermanos? Para empezar, color blanco. El color blanco representa la pureza, la santidad de Dios. Y Dios, dice Isaías capítulo 6, es 3 veces santo. La majestad de Dios presente en la vista del apóstol Juan. Vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Miren, la palabra del Señor en los Salmos dice que delante del Dios tiemblan los montes, tiemblan los mares, y el hombre debe también temblar ante el Señor, ante la presencia de Dios, reverenciando su nombre. Y cuántas de las veces nosotros como seres humanos, en vez de temblar ante Dios, en vez de arrepentirnos de nuestros pecados, seguimos haciendo lo malo, pensando que no pasa nada. Pero Apocalipsis capítulo 2 y otros pasajes que vamos a ver nos habla de que un día compareceremos ante Dios. Así es que no nos confiemos, crezcamos en consagración. Entonces la primera pregunta que podemos hacernos esta mañana, y vamos a, estos son los puntos, son preguntas, pero vamos a ir contestando. Número 1, ¿qué podemos aprender de los pasajes que vamos a estudiar? Número 1, la pregunta es, ¿habrá un día para el día del juicio? ¿Habrá un día para el día del juicio? La respuesta es absolutamente que sí, es afirmativa con toda seguridad. Habrá un día para el juicio final. La Biblia abunda en referencias al respecto del día del juicio. El día en que los seres humanos estaremos ante el trono
blanco de Dios para ser juzgados. Y en este pasaje que leímos, en ese juicio final que el apóstol Juan ve en la visión, recordemos que Juan capítulo 1, en el contexto, el Señor le dijo: Juan, escribe lo que ves, grábatelo, escríbelo, porque esto es para la iglesia. Y Juan ve la visión que todo ser humano será juzgado ante el Dios verdadero. Ahora, uno de los pasajes que podemos ver en Mateo capítulo 12, versículo 36, nos habla de algo importante acerca del juicio. Mateo capítulo 12, versículo número 36, ahí está, todos juntos, es la pantalla. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús afirma de la existencia del día del juicio y nos dice que todos daremos cuenta, en este caso, de nuestras palabras, acciones, y esto reafirma: habrá un día de juicio, absolutamente sí. Ahora, no nos confundamos con la palabra juicio con el juicio del hombre aquí en la tierra, ¿verdad? Pensamos que los juicios del ser humano aquí en la tierra es un proceso, ¿verdad? Un proceso de investigación. Se presentan pruebas, testigos, a ver si es cierto, no es cierto, a ver los papeles, el recibo y no sé qué, la fecha. Es un proceso, ¿verdad? Y entonces el juez dice: inocente o culpable. Ese es el juicio del hombre. Sin embargo, el juicio final de Dios es totalmente diferente, dice la Escritura. Porque en el juicio final de Dios, el que va a juzgar es un juez omnisciente, un juez omnipotente, un juez que conoce todas las cosas y conoce tu corazón y tu pensamiento y todo tu ser, porque Él es el que te creó. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo el mundo lo que en él habita, ¿verdad? El juicio humano y el juicio de Dios son totalmente diferentes. Dios, como juez, no tiene necesidad de escucharnos para ver si lo convencemos. Dios no se va a prestar: ahí te va una lana para que me declares inocente. No, hermanos, no, absolutamente no. Él conoce las cosas. El día del juicio más bien será un día donde el Señor va a publicar tu salvación o va a publicar tu condenación. Para los que no escucharon su voz, serán condenados. El día del juicio es un día donde será el despliegue de la soberanía del Señor, cuando Él diga: mis hijos recibirán el premio de la vida eterna, y los que me rechazaron al lago de fuego y azufre. Y ahí será la sentencia final de cada ser humano: sentencia para bien o sentencia para la muerte eterna. En el día del juicio final, hermanos, se declara la redención total de los hijos de Dios, pero también se declarará el castigo eterno a aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Entonces, ¿habrá un día de juicio? Sí. Número 2, ¿cuándo será ese día del juicio? ¿Cuándo será ese día del juicio? La Biblia, primero hay que entender que desde el Antiguo Testamento, los Salmos, el Nuevo Testamento, las cartas, nos enseñan y abundan uno de los atributos de Dios, que es: Dios es juez, y un juez justo. Y en el Nuevo Testamento nos declara que Dios ha designado a la segunda persona de la Trinidad,
es Jesucristo, para que sea el ejecutor de este juicio sobre todo ser humano. Repito el pasaje que leímos. ¿Cuándo será este día del juicio? Apocalipsis capítulo 20. Si leemos el pasaje despacito y con contextos, encontraremos después de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nos lleve delante de su trono. Esto es lo que el apóstol Juan sigue viendo que va a suceder. Y por tanto, hermanos, el Señor nos habla que estemos preparados para el día del juicio. Si estás en Cristo Jesús, amado hermano, hermana, joven, no debes tenerle miedo al juicio final. Al contrario, debes de tener paz, tranquilidad en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Cristo tienes acceso al Padre. En el día del juicio, si eres creyente, solamente es para que escuches tu voz del Señor decirte: entra al gozo de tu Señor. Pero para eso necesitamos la paz de Dios. Porque la paz de Dios no es ausencia de problemas, porque no estamos hablando de la paz del mundo. La paz de Dios es estar libres de la ira de Dios, hermanos. La paz de Dios o la paz con Dios es estar libres del castigo de Dios. Me siento tranquilo porque Cristo es el que tomó la ira del Padre que me correspondía a mí. Por tanto, yo debo estar tranquilo, porque la paz de Dios es estar libres de la ira que venía hacia nosotros. Y Dios vio que el hombre era pecador, que un día decide enviar a su Hijo Jesucristo. Por eso recordaremos estos días el nacimiento de Jesucristo como el Redentor, pero también como el juez. Del paraíso a Belén, Dios hace una obra redentora para el bien de nosotros. Y la obra de Cristo como juez en el día final será también su exaltación final. Porque recordemos que la obra de Cristo no terminó en la resurrección. La obra de Cristo terminará completamente en su segunda venida, cuando venga a recoger a su pueblo, por el cual dio su vida, por el cual resucitó de entre los muertos. Porque Cristo es la primicia de todos aquellos que estarán con Cristo Jesús, y la primicia de los muertos. De manera, hermanos, el triunfo de Cristo es evidente. El triunfo de Jesucristo realmente, sin duda alguna, tiene mucho o mucha bendición. ¿Cuándo será el día del juicio? En la segunda venida del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra que Dios juzgará a los vivos y a los que creen. ¿Qué, hermanos? A los que ¿qué creen? A los muertos. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y la segunda venida de Cristo no tarda, hermanos. Estamos viendo tantas cosas en el mundo: catástrofes, asesinato, violencia. Todos los que estamos viviendo, vemos tantas cosas pasar en el mundo y son señales de que Cristo pronto viene. Y la pregunta es: ¿te estás preparando en consagración para el retorno de Jesucristo? Ahora, no pienses tampoco que, pero no, yo me muero mañana, pasado, y pues no voy a ver la venida de Cristo. Cuando Dios te llame a su presencia, ese día ya Cristo vino por ti, porque ya no va a haber más. No sabemos qué nos espera el rato mañana. El Señor nos puede recoger hoy, mañana, saliendo del culto, esta semana. En ese momento, el Señor ya vino por nosotros. 3. ¿Qué se juzgará en el día del juicio? ¿Qué se juzgará? Dice Apocalipsis 20, ¿me ayudan a leerlo todos juntos? El versículo 12 dice:
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, tenemos que ver primero que seremos juzgados, dice la palabra, todos, ¿sí? Todos. Dice el versículo que se leyó, vi a los muertos, y luego ¿qué agrega? Grandes y pequeños, adultos y niños. Pero en griego es esto, interesante, ricos y pobres, porque delante de Dios todos somos iguales, hermanos. El mundo nos está invadiendo, Satanás nos está invadiendo, que muchas veces, si tengo 2 autos, si tengo un auto y mi hermano no tiene ninguno, no, yo soy superior a él. No, a mí no me toques, a mí no me hables. Cuidado, hermano, de todo eso darás cuenta a Dios. ¿Por qué a veces caemos en eso? Por falta de crecimiento espiritual, por falta de consagración, y me atrevo a decir, por falta de entrega a tu vida a Cristo. Porque el que está en Cristo nueva criatura es, piensa diferente, es humilde de corazón, porque Cristo lo dijo, sean mansos y humildes de corazón como yo. Y entonces, dice la palabra que vamos a ser juzgados, todos, niños, adultos, ricos, pobres, vivos y ¿qué? Muertos. ¿Y qué dice el 14, hermanos? 13, vamos a leer el 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según, ahí está, los muertos. Oiga, pastor, ¿y qué va a pasar con las cenizas que yo aventé en el mar de mi familiar muerto? El Señor dice, lo va a juntar. Es lo que está diciendo. El mar entregará los cuerpos a Dios, porque Dios es poderoso, es el creador. Y ahí vemos, dice, los muertos serán juzgados, y todos, cada uno según nuestras obras. ¿Qué se juzgará en el día del juicio? Todo lo que hayamos hecho, hermanos. Segunda de Corintios 5:10. No sé si me lo tienen ahí en la pantalla. Segunda de Corintios 5:10. Todos juntos, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya que hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. ¿No les asusta esto, hermanos? A mí me asusta cuando dice, sea bueno o sea malo, según lo que hayas hecho, de todo serás juzgado. Y cuando el Señor te juzgue por todo lo que hiciste, ¿qué va a pasar? Ahora sí, leamos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Por qué Juan repite una y otra vez? Fuego, muerte, Hades, muerte, Hades. Porque ahí en el juicio final, hermanos, vemos la separación de los creyentes y de los no creyentes, de los hijos de Dios, que su nombre estarán escritos en el libro de la vida, entrarán al reino de los cielos. Y el que no, ¿a dónde irá? Al fuego y azufre para toda la eternidad. Hermano, ¿está preparado tu vida para entrar al reino de los cielos?
¿Vives en consagración? ¿Vives en ese crecimiento espiritual? Antes del juicio final, hermanos, Dios nos está preparando, nos está ministrando hoy. Y antes del juicio final, Dios, viendo nuestro pecado, dice la palabra en Génesis capítulo 3, cuando Dios vio que el hombre pecó, Dios bajó y los buscó, ¿verdad? Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Quiero que salgas de tu escondite. Y no es porque Dios no sabía dónde está, no, es, Adán, ¿qué hiciste? Ven para acá. Y entonces Génesis capítulo 3 versículo 20 o 21 dice, y Dios los vistió con pieles de animales. Cuando la Biblia dice, y Dios los vistió, Dios perdonó a Adán y Eva, los vistió con pieles de animales. Tuvieron que morir unos animales inocentes para cubrir el cuerpo de Adán y Eva. Así fue la persona de Jesucristo. Tuvo que venir un cordero inocente, puro, sin mancha, a morir por nuestros pecados, para darnos la paz de Dios. ¿Cuál paz? Esa paz que no teníamos. Porque con el pecado, dice la palabra, estábamos destituidos, separados de Dios y de la gloria de Dios. Pero el castigo de nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre la persona de Jesucristo. Por eso la paz de Dios, hermanos, es libre de la ira de Dios, libre de condenación, libre de castigo eterno. Por eso, amados hermanos, eso es lo que celebramos hoy con nuestra primera vela de Adviento. Celebramos que Dios nos trajo la paz. Dios nos da ese acceso al Padre, no aplicando su ira en nosotros, lo aplicó en su Hijo Jesucristo, trayéndolo desde la eternidad, desde el paraíso de Dios a Belén. Envió a su Hijo para traernos paz, porque dice la Escritura, vivíamos lejos del Señor, vivíamos lejos de Dios, pero Dios es bueno, que nos trajo la paz para quitarnos la ira, el castigo, el fuego eterno, azufre, y este es un regalo de Dios. Pero si alguien no ha tenido ese encuentro con Cristo, si alguien no ha entregado su vida a Cristo, puedes llegar al lago de fuego y azufre. Pero hoy el Señor te hace un llamado. Corrige tu vida. Dile, Señor, aviva tu obra en mi vida. Aviva tu obra, restáurame, perdóname. Quiero cambiar. Somos salvos por gracia, hermanos. Y si eres verdaderamente salvo por gracia, tu vida debe de manifestar una vida fructífera, hablando espiritualmente, que ha sido regenerado, transformado y adoptado por Dios. Y vivir constantemente creciendo en consagración. Porque en el día del juicio final, dice la palabra, Dios a través de Jesucristo apartará unos a su derecha y otros a su izquierda. ¿En qué lugar quieres estar, hermano, hermana? ¿A la derecha de Dios en el cielo o a la izquierda de Dios en el lago de fuego? Por eso valoremos la paz de Dios. Valoremos y caminemos, hermanos y hermanas, iglesia, conforme a los mandamientos del Señor. Por último, 4. ¿Qué debe de producirnos en nosotros hoy, domingo, el día del juicio? ¿Qué debe de producirnos hoy, el día del juicio? ¿Miedo? No. Debe de producirnos, inciso A, arrepentimiento, hermanos. Arrepentimientos. Si has vivido pensando que puedes hacer lo que se te dé la gana, al fin y al cabo el domingo me confieso,
Ojo, cuidado. Dios cada minuto cada segundo está viendo lo que dices, lo que haces, y para el otro domingo tal vez ya te olvidaste de lo que hiciste en un día. Puedes pedir perdón de un pecado que cometiste y tal vez 99 te olvidaste. Dios no se le olvida. Si has vivido una vida creyendo que nadie te pondrá un alto por lo que estás haciendo o que nadie te descubrirá, déjame decirte, te tengo malas noticias. El tema del juicio final dice, todo será descubierto un día. Todo. Porque Dios, el que va a juzgar, es omnisciente. Dios te mostrará todo lo que hiciste. Y ahí será el lloro o el crujir de dientes. O ahí será otra vez tu nombre aparece en el libro de la vida. Pásele con gozo a mi gloria. No importa dónde hayas andado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa en qué te hayas convertido, un peleonero, un enojón, un gritón, un chismoso, una chismosa, pero hoy puedes cambiar tu vida. De verdad, acércate al Señor. ¿Qué debe de producir el día del juicio final? Arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, hermanos. Que los frutos se vea que realmente te arrepentiste. Una cosa está bien, perdóname, discúlpame, hermano, hermana, discúlpame. No, no es una disculpa. Cristo mostró, hermanos, su amor para con nosotros yendo a la cruz. No nomás dijo, sí, voy a amar a mi pueblo ya. Jesucristo tuvo que cargar la cruz. Hermano, muestra tu arrepentimiento con el Señor. Hoy es día de salvación, es día en que tu vida puede cambiar de rumbo. Es tiempo que le digas al Señor, Señor, reconozco que no he vivido como quieres. Suelta tu ego, hermano, hermana, suelta tu orgullo, déjalo caer y dile, Señor, reconozco que he fallado. Cámbiame, transfórmame, renuévame, porque quiero estar tranquilo, en paz, y cuando me llames a tu presencia, yo quiero estar en el día del juicio ante tu trono sin ningún temor, porque yo sé que la paz lo tengo, porque toda la ira lo cargaste en tu Hijo por mí. Entonces, puedes decir al Señor hoy, reconozco que he vivido en rebeldía, pero hoy quiero volver al redil, porque tú sufriste tanto en la cruz del Calvario, porque tú fuiste azotado, molido por nuestras rebeliones. Estando en la eternidad, estando en la gloria, bajaste al pesebre, te humillaste y para variar moriste colgado en un madero. Señor, perdóname, quiero vivir correctamente a ti. Sencillo, hermano, pero a veces, otra vez, el orgullo, el ego, la soberbia no te deja. Suéltalo, dile al Espíritu, quítame todo esto. Hoy es el día del perdón, hermano, para que en el día del juicio final, y desde ahorita tú puedes decir, me siento contento y libre porque Cristo me ha hecho libre. ¿Qué debe producir en nosotros el día del juicio? No solamente arrepentimiento, sino, inciso B, un amor verdadero. Un amor verdadero o un amor renovado. Si ya eres cristiano, si tienes una relación creciente con Cristo y ya sabes que un día estarás ante el trono de Dios, debes de renovar día a día tu amor a Él, tu devoción, tu consagración, vivir para su gloria, vivir para su nombre, para que cada palabra, pensamiento, acción que hagas glorifique a Dios, porque de eso seremos juzgados. Y así mostrarás que tienes una fe verdadera y te conduce tu vida es Cristo el Señor. Renueva tu corazón hoy. Renueva hoy tu vida antes del juicio final. Y así podrás llegar con manos
por decirlo de esta manera, llenas delante del Creador, es decir, lleno de gozo. No tengo nada que temer. Dios, cuando quieras juzgarme, aquí estoy. ¿Por qué? Tú diste tu vida por mí, yo me entregué a ti. Señor, cuando quieras, como quieras, estoy listo para ir a tu presencia. Inciso C, el día del juicio también nos debe de producir, y con esto termino, consuelo, hermanos, consuelo. La paz de Dios, hermanos, es estar libre del castigo, de la ira, del infierno, del azufre para toda tu vida. Por tanto, ese debe ser tu consuelo. Quizás algunos de nosotros hemos experimentado ofensas por otras personas, tal vez burlas, agresiones, y parece que esa gente se ha salido con la suya. Recuerde, si no hay arrepentimiento, serán juzgados. Pero usted, si ha sido ofendido, ora, métese con Dios, no caiga, no se enganche como dicen por ahí. Usted, su mente es Dios, Cristo, cruz, resurrección, vida eterna. Y eso te va a ayudar a vivir consolado por el Señor. Porque al final de cuentas, también Romano dice, no toméis venganza, porque el Señor dice, mía es la venganza. Tarde o temprano, en la tierra o en el cielo, Dios hará justicia. Ese es el momento, hermanos, de que Dios transforme nuestro corazón. Si has tenido ganas de vengarte, de hacer justicia por tu cuenta por algo, el Señor te dice, hey, tranquilo, cálmate, eso me toca a mí, así que dejemos a Dios que haga su trabajo. Y usted, hermano, hermana, enfóquese en adorar al Señor, enfóquense en vivir en consagración, enfóquense más en que el Señor siga avivando su obra en su corazón, para que cuando el Señor lo llame, escuche su nombre en el libro de la vida. Hermanos, el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesucristo. Y el Señor Jesucristo prometió concluir esta historia de la salvación en su regreso, en su segunda venida. Que el Señor nos anime, nos consuele con estas verdades bíblicas y vivamos para la gloria del Señor. ¿Qué sabor te deja el juicio final hoy? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿O consuelo? Yo quisiera decir que digas consuelo, porque me quiero arrepentir hoy y no tengo por qué tener miedo si yo vivo bien con Dios. Si Él ya me ofreció la paz de Cristo, yo puedo estar tranquilo y con mucho consuelo, porque Cristo vino a darnos paz, quitándonos de la ira de Dios, y nos dio ahora acceso al Padre, y vosotros estaréis tranquilos. El juicio final entonces ahora, hermanos, es algo que debemos de anhelar, porque el Señor te dirá, nuevamente repito, entra al gozo de tu Señor para siempre. Y que estas palabras tan hermosas se escuche en tus oídos cuando el Señor te llame. Tú puedes ser aprobado por tu patrón, por tu maestro, por tu mamá, por tu papá o cualquier otra persona, pero el ser aprobado en el juicio final por Jesucristo será nuestro mayor gozo, hermano. Porque la aprobación de Cristo para entrar a la gloria no tiene precio. Así que no vivas engañado. Gálatas 6, 7 y 8. Si me lo pueden proyectar, por favor. Gálatas 6, 7 y 8. Todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si no abres tu corazón a Cristo hoy, lo pagarás solo y duro, hermano.
Y si tus pecados han sido perdonados por Cristo, tendrás a alguien que te defienda en el reino, en el trono, diciendo: tu nombre está en el libro de la vida, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Eres tan bueno, Señor, que nos sigues preparando día a día para mostrarnos, Señor, que tú sigues siendo el mismo Dios amoroso, esperando a que vayamos a tus pies arrepentidos de nuestras malas acciones y pensamientos que tal vez hemos hecho, no solamente esta semana, estos días, sino tal vez todo el año y no nos hemos dado cuenta. Pero hoy nos has enseñado o nos has recordado que eres un Dios omnisciente y omnipotente, que lo sabes todo y conoces todo y que no se te olvida nada. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Dios, a que vivamos en consagración para la gloria de tu nombre y también para el beneficio de nosotros como iglesia. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.